Auspician Palabra de Vasco, J. Loinas y Asociados, broker de seguros. Córdoba 1452, piso primero, oficina A. Teléfonos 516-0269 /70/71. Templares Sociedad Anónima. Fabricación y venta de elementos para siembra directa. Junín 6250. Otaño Hermanos, distribuidores mayoristas. 1 de mayo 2245. Restaurante del Centro Vasco Saspiratbat. Alto nivel en gastronomía. Entre Ríos 261. Seguridad y resguardo. SRL. San Luis. Egon Kaixo, Eguerdion Ser Modus. Nuevamente y con este clásico saludo en euskera, Palabra de Vasco sale al aire nuevamente. Hoy martes 12 de abril del año 2016. Quien conduce este programa, Luis María Barrandegui, les dice que podrán sintonizar esta audición por AM Libertad 1090 kHz y que además escucharán en su repetición los días domingo con el mismo horario, es decir, de 13 a 14 horas. www.saspirabat.com es nuestro sitio, el sitio del Centro Vasco Saspirabat, donde ustedes por online podrán seguir esta audición. Transmitiendo para la comunidad vasca de Rosario y su región, como siempre con reportajes a figuras políticas de Euskadi, notas de interés sobre la marcha de la Euskal Herria, buena música y todo cuanto pudiese interesar a los vascos y amigos. Comenzamos la audición de hoy, como siempre, con las últimas noticias que nos llegan por intermedio de Onda Vasca, la radio que cuenta. Onda Vasca, Grupo Noticias. Son las 5 de la tarde. Arratsaldeon, saludos de Imanol Carballo. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha negado haber ordenado ni recomendado al ayuntamiento contratar los servicios del Instituto NOS durante el juicio que se celebra en la de lucro. No hablaron de precios y ella les recomendó presentar su proyecto en la Fundación Turismo
Valencia y la empresa pública autonómica Ciudad de las Artes y las Ciencias. Barberá asegura que se reunieron en su despacho del ayuntamiento y no en Zarzuela, junto con el entonces presidente valenciano Francisco Camps, contradiciendo así la versión de Diego Torres. ¿Nunca ha estado usted en el Palacio de Zarzuela con el señor Iñaki Urdangarín y Diego Torres? No. ¿Y con el señor Francisco Camps? Vamos a ver, con el señor Francisco Camps. No, Francisco sí. Camps con ellos dos. No. Que en su caso el presidente del Congreso pueda convocar un pleno el día 27. Si para el 2 de mayo nadie es elegido presidente del Congreso, Felipe VI procederá a la disolución del Parlamento y a la convocatoria de nuevas elecciones para el 26 de junio. Los principales partidos españoles siguen anclados en sus posturas. Desde el PSOE, Pedro Sánchez ha pedido de nuevo a Podemos que abandone los vetos y que llegue a acuerdos a 3 con Ciudadanos. Desde Podemos, Íñigo Errejón contestaba que la vía es la de una coalición progresista. Yo le digo hoy de nuevo públicamente al señor Iglesias que llegó la hora de tomar una decisión, unirnos las 3 fuerzas del cambio sin exclusiones y sin vetos o dar de marzo. Este próximo viernes tendrá lugar en la Cofradía del Puerto a las 5 de la tarde una reunión para informar sobre la situación a todos los vecinos. El sábado los vecinos de la calle San Ignacio podrán acceder de manera controlada a sus viviendas para recoger más pertenencias personales. Para ello el ayuntamiento ha organizado turnos de mañana y tarde. Y terminamos este repaso informativo mirando a las carreteras. El gobierno de Nafarroa informa del corte de la Nacional 121A que une Abad. Nosotros los vascos que aglutinamos ese centro festejamos esa fiesta tan linda para nosotros, de tanto recordatorio, que es el Aberri Eguna. Verdaderamente la asistencia fue multitudinaria. Como siempre nos pasa, se anotan 120 personas y después 180, 200. Casi 160. Entonces, hay alguien que me dijo, se acercó y me dijo, Luis María, ¿será que las tarjetas son baratas? Bueno, yo creo que también eso, ¿no? Es que hay que arbitrar los medios y el ingenio para, bueno, nuclear a mucha gente, ¿no? Que también lo que jerarquiza la fiesta es poder utilizar este salón que tenemos, ¿no? Sí, pero queda chico.
Claro, queda pero chico, no nos importa, pero tiene más luz. La cancha de Paleta no hay ventanas, es un lugar cerrado. Digo que un poco también en la fiesta se jerarquizó porque el espacio hacía que todos vieran bailar a los chicos en el escenario, que cuando pasa en la cancha no se puede observar bien. Creo que bueno, que fue un balance muy positivo. Yo voy a puntualizar, decir, tres momentos o tres etapas de la BR1 y el siguiente. La concurrencia que ya hablamos, fantástica. Amigos se fueron muy contentos, ¿no? Así que Una linda fiesta, verdaderamente una linda fiesta. bueno, como colofón de esta fiesta, tengo que decir, porque no lo va a decir Luis María, se nombraron a los alcaldes del Centro Vasco. Este es un evento que lleva ya 60 años, donde un grupo de matrimonios en el Centro Vasco decidió instituir el Día de los Casados. Era una fiesta que se celebraba con todos los matrimonios que pertenecían a la comunidad. Desde la primera vez, por aquel 2 de septiembre de 1956, fue norma proclamar a los alcaldes de la institución durante el almuerzo de camaradería. En fecha muy cercana al Día del Inmigrante, el 4 de septiembre de cada año. Se iban eligiendo a los alcaldes entre aquellos atributos debían pasarlo a sus sucesores al término de su mandato. Quiero recordar que con motivo de festejar el 50 aniversario de esta reunión, fue convocada la esposa del primer matrimonio de alcaldes, Gregorio Uriarte, de la localidad de Funes, y su esposa, que fueron alcaldes en el año 1956 y 1957. Realmente en esa fiesta pudimos estar con muchos de ellos, ya algunos han desaparecido, diría muchos de ellos, y en el año 2006, es lo que venía diciendo, se celebró las bodas de hora de los alcaldes. Bueno, ¿cuál es la noticia? La noticia es muy merecido, ¿no? Disfrutado por todos los concurrentes. Me parece que a Luis María lo he dejado sin palabras. Bueno, sí, ahora voy a tomar el bastón yo de Cristina. Verdaderamente
yo creo que ni nadie se imagina, porque es una votación muy secreta y lo mantienen tan cerrado que ni yo ni mi esposa nos imaginábamos que podía recaer este nuevo nombramiento de alcalde y alcaldesa en quien le estás hablando. Verdaderamente es muy emocionante. Es una ceremonia muy linda. Yo pensaba que podría recaer en otro, porque siempre uno trata, como siempre dice, de ayudar al centro vasco, al Zazpirabat, tenerlo en primera línea, porque es el objetivo de cualquier persona que se enrola en ese centro. Chundi, para conversar con él, y verdaderamente lo voy a decir, que en el momento en que me entregó digamos, los atuendos, la maquila y la chapela, nos estrechamos en un abrazo donde creo que los dos estamos, nos sentimos un poco tocado en la fibra íntima. Yo no sé si Cristina tuvo suerte de comunicarse con Raúl. Sí, la comunicación sale demasiado cortada, Raúl así que vamos a esperar Raúl de nuevo. está de viaje, yo sé que anda por Victoria, pero bueno, cuando apenas lo tenga en el aire, lo sacaré y charlaré, aunque sea unos minutos con él. Vuelvo a repetir, fue muy
Ortega, vamos a tratar de salir al aire contigo en esa comunicación que quedó pendiente el martes pasado. Y a veces tenemos un poquito más de suerte hoy. No se olviden que Héctor Ortega es el escritor de el Guía de los Pueblos Amurallados, que tuvimos ocasión de escucarlo en una entrevista que le hizo Onda Vasca y que retransmitimos por lo interesante que era esa charla que tuvieron, eso que él nos contó, y bueno, que fue ampliado un poquito el martes pasado con nuestro amigo que estuvo acá presente con nosotros y nos fue ampliando En el aire, palabra de Vasco, Gora Euskal Herria. Está con vos. Es para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad. AM Libertad, una radio. Todas las voces. Libertad. Celular 155 040 084. Mail andresvolmaro@hotmail.com. ACB Service. ¿Usted sabe qué hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes? Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Fin espacio publicitario. A partir del lunes 19 de abril comienza El Protagonista, de lunes a viernes a las 15. La mejor información sobre transporte. Este programa es la voz oficial del Centro Vasco Saspiradbat de Rosario. Bien, los vascos somos porfiados, los vascos somos insistentes, y bueno, hay veces que de tanto, como decía, golpear la piedra se rompe. Tenemos la suerte de hoy poder haber hecho esa comunicación pendiente que tuvimos ya de 2 martes atrás. Y bueno, hemos podido contactarnos con Estado Aritz
nuestro amigo Arix, también que es productor de esta audición. Es una audición para los vascos que se irradia en la ciudad de Rosario y que somos nosotros en un centro vasco que ya tiene 4 años de existencia desde lo que iniciaron los primeros vascos que vinieron a la Argentina. Tratamos de difundir la cultura, tratamos de difundir todo lo interesante que le puede interesar a los oyentes. Yo tuve la suerte de poder grabar como le decía a los oyentes, una entrevista que te hizo Onda Vasca muy muy linda, que yo la pasé ya por esta audición, pero por intermedio de Aris, que somos amigos, me dijo, yo te voy a conseguir directamente para que tú puedas de presentar, digamos, todos los aspectos relacionados con la cultura, con la naturaleza, con la montaña y bueno, y en definitiva con todo lo que es el país, ¿no? Lo presenta en castellano y este es el número 13 de la colección. Anteriormente existía la revista Euskal Herria y esta es una colección de libros que es, digamos, la sucesora de aquella revista, ¿no? Y en este caso, pues el tema es, como has comentado, es una guía de los pueblos amurallados, ¿no? Realmente en Euskal Herria, pues no tenemos grandes ciudades amuralladas que pueden ser famosas a nivel mundial, pues como Cartagena de Indias, como Dubrovnik en Croacia, como Carcassonne o como Ávila en España, ¿no? Pero sin embargo tenemos un patrimonio que bueno, como puede ser en Don Iván Egarasi, ¿no? Y también hay incluso pues zonas amuralladas en algunos pueblos pues que corresponden al periodo carlista y al siglo XIX, ¿no? Muy reciente en las fechas, ¿no? Por lo tanto es una manera de hacer turismo por nuestro país, de conocer Euskal Herria y al mismo tiempo de repasar algunos de los pasajes pues más, vamos a decir, movidos de nuestra historia, ¿no? Y todos aquellos que hemos tenido la suerte ya de ir varias veces a nuestro querido Euskadi y todos aquellos que están prestando a veces las valijas para visitar Euskal Herria, yo creo que este fascículo que vos has editado, del número ...13... narrando y que lo tenés en tu libro que presentaste. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho se está haciendo también un esfuerzo, digamos, por darlo a conocer, por difundirlo, porque por preparar para que la gente pueda visitar de una manera
pues bastante cómoda este tipo de patrimonio de recorrido por las murallas, que además se puede hacer con visita guiada, ¿no? Bueno, ese tipo de actividades poco a poco se va extendiendo a otros sitios. Pues por ejemplo, nos vamos a encontrar con sorpresas, como que en las murallas de Bayona hay un jardín botánico, por poner un ejemplo, ¿no? También se han acondicionado las murallas de Hondarribía, de Fuenterrabía, en Guipúzcoa, para que puedan ser visitadas, incluso el interior de algunos de los baluartes que estaban se habían echado a perder, pues los han recuperado. Bueno, pues poco a poco se va preparando para que sea más fácil visitarlo. Lo mismo Héctor, vos sabés que el Centro Vasco Zazpirabat tiene una biblioteca muy bien de acá de Vasco, de acá de Zazpirabat, que es más o menos para junio, pueda contactarme contigo y que nos obsequies, eso sí, autografiado por vos para el Zazpirabat, un ejemplar para que pueda del equipo de la editorial SUA, que es la que edita esta colección de libros. Este es el primero en el que he participado. Los demás son pues de diversos autores, de cada uno, digamos, especializado en ámbitos diferentes, y yo la verdad es que este es el primero en el que participo. Bien. O sea, en cuanto a temática, diríamos, histórica, turística, este sería el primero y en el cual participas. Y bueno, los otros, ¿repetís la editorial, por favor? Sí, la editorial es SUA, S-U-A, SUA, fuego en euskera, y bueno, pues esta es una colección que publica 6 libros al año. Sobre la naturaleza del País Vasco, en un libro muy bonito que se llama Malurra. Bueno, una temática bastante amplia y con autores pues muy diversos, todos grandes especialistas en estos temas. Bien. Ya vamos a investigar entonces. Desde ya, muchas gracias. Héctor, te estaba hablando Cristina Regui, que sí, es la que está con nosotros acá en la radio. Y bueno, ya que tú me estás diciendo, la editorial SUA, sería interesante, si bien yo te acabo de pedir para el Centro Vasco el último fascículo, si tú me puedas pasar la dirección de esta editorial para que cuando visitemos nosotros, o ya por un correo electrónico, poder decirle también que sería de nuestro agrado
contar con esos 12 primeros fascículos, que es toda investigación para quienes vamos al País Vasco. Pues sí, no hay ningún problema, por supuesto, y cuando estéis en contacto conmigo, pues si queréis, hacemos ya toda la operación, vamos a decir. ¿Cómo no? Héctor, nosotros de Rosario, Argentina, gustoso de haberte escuchado. Yo te agradezco mucho la participación en este tramo de la audición, que siempre tratamos, como te tuve contando, de conversar, hablar con gente periodista como lo estás haciendo vos, y que nos nutre de muchas de las cosas que uno se va enterando cuando tiene la suerte de hablar con ustedes. Por mi parte, yo te agradezco mucho tu presencia, te la agradezco verdaderamente. Le voy a suceder a un gran hombre, como yo siempre digo, un gran amigo, que en el momento en el cual me hizo el traspaso de los mandos, creo que los dos nos emocionamos mucho. Era motivado porque tanto él como yo estamos en el centro vasco y siempre
apuntamos al centro para que sea mejor de lo que es. Hola Raúl, ¿cómo te va? Hola Luisito, hola. Raúl, dentro de lo que estuvimos comentando, de lo lindo que fue la fiesta de la BR. Que no espera que te van a elegir y cuando te eligen y te quedas como ahí como quiere todo, bueno, para reaccionar, bueno, a otro nosotros creo a mí me estaba mirando en la mesa, que cuando yo sabía que te iban a elegir, Maite y yo sabíamos que te iban a elegir a vos, estaba mirando a la mesa y cuando te nomás te quedaste quieto y había Peluso que es una exclamación como de asombro, ¿viste? O sea, y bueno, después por hay un matrimonio, ¿no? Que una persona que puede ser un hombre, una mujer, lo que sea. Pero de cualquier manera realmente no sé cómo decirte, pero es una cosa distinta a ser presidente. Ser presidente o a la asamblea, sabes que ya sabes que si te van a elegir, porque normalmente hay una sola lista, bueno, te dije y ya está, sos presidente. Pero esto es una sorpresa grande. Que me estás contando con vos, conmigo y no sé quién. Tendremos que elegir al próximo, porque dice que una terna que lo elige Claro. tipo presidente. Hola, hola. El alcalde eligen al próximo. ¿Sí lo escuchás? Solo mío, hay una línea de interrupción. Hola. Sí, Raúl. Nos costó mucho comunicarnos. Vos, te hablé antes, tuve la suerte de comunicarme. Carmen, te adelanté llamada. Gracias a ustedes que me llamaron, ¿eh? Raúl, gracias por todo, qué ricasco. Felicidades por el nuevo alcalde. Bueno, termino pasando esta noticia que le había dicho, que la Cámara Empresaria Vasco-Argentina invita a la Euskal-Etxea a sumarse a la Semana Gastronómica Vasca. Dice que va a contar con de que somos, a ver que nos Sí, hacemos un empujón y nos presentamos. Conjunto, claro. Bien. Como noticia, bueno, ahora la voy a dejar un poquito a Cristina. Porque... Luis, simplemente, y bueno, no es que lo dejamos para el final, pero el día de hoy me cae la fecha y así como lo hice en Facebook sobre el mediodía, yo particularmente, y creo que este programa más allá de las ideologías políticas,
fue un gran impulsor de lo que es este programa junto a Fernando Ortiz de Guinea y bueno, digo me cayó la ficha porque uno a veces en la vorágine de esta vida no tiene en cuenta a veces las fechas. Pero sí pero grandes que existen en nuestro país. Así que simplemente no quería dejar pasar el día de hoy para rendirle este pequeño homenaje a aquellas personas que estuvieron al lado mío particularmente o al lado nuestro en la radio y que siempre dejaron algo más que importante y muy positivo. Así que bueno, para los que lo conocieron, simplemente un recuerdo. Y para nosotros invitarme a participar y que lo acompañe en la comisión directiva. Bueno, a partir de ahí yo ya, sí, si bien llevaba mucha antigüedad como socio del Centro Vasco, nunca activamente había entrado en colaborar con todos esos socios, esos grandes socios que juntándose en esa comisión van forjando verdaderamente los ideales del centro vasco. Hoy tuve un día bastante difícil. Siempre dando la noticia del fútbol, es muy importante esta semana. El cual me decía Cristina, estamos contentos. Bueno, tuve la oportunidad de cargarlo un poquito al catalán el sábado a la noche. Ay, bueno, pobre. Estaba sí.
Estuvimos nosotros. con la presencia, que vamos a decirlo en 2 palabras, el presidente de Centro Vasco de San Nicolás, Damián Sebey y su esposa, y el presidente del Centre Català, Ángel Pereza. O sea que hacía tiempo que no teníamos amigos, ¿no?, de otros centros en casa, y justo este año, donde la fiesta fue así como muy especial, contamos con ellos. Bien. Por eso cuando lo vi sentado en la mesa le fui a dar un sentido pésame, porque Hasta el próximo martes, y bueno, gracias a los oyentes por estar siempre presentes. y bueno, queremos mandarle como siempre un saludo especial a Aris, que Sí. gracias al Sí, esfuerzo sí, nuestro sí. pudimos comunicarnos con Héctor y que nos hablara sobre su ejemplar, su libro, que Dios mediante, cuando estemos allá, lo recibiremos de propias manos de él. Bien, nos vamos, hasta la próxima. Es que ricasco. Auspiciaron Palabra de Vasco, J. Loinas y Asociados, broker de seguros, Córdoba 1452, piso primero, oficina A, teléfonos 516-02. San Luis 1716, teléfono 421-1343. Erauskin Informática, notebook y computadoras, controladores fiscales. San Martín 1386. Teléfonos 440-0964, 440-82. 16. Barrandegui, negocios inmobiliarios y estudio de arquitectura. 9 de julio 771. Teléfono 421-0429, 421-0417.